el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, que está en problemas, según lo que dice el procurador Arbizu y según lo que dice también el diario Perú 21. El ministro Pastor en problemas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Aurelio? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué problemas dice Perú 21 que tiene usted? No, Perú 21 lo que hace solamente es narrar la noticia. Sí, ¿no? claro. No hay una apreciación. El titular no es una valoración, sino dice el titular, ministro en problemas. Sí, bueno, seguramente lo que hacen es un poco de eco a lo que viene anunciando pues la Procuraduría de una manera además irregular, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros hemos reclamado es que de acuerdo a la ley los procesos de investigación en las primeras etapas son procesos reservados. Ya la Procuraduría tenía un problema anteriormente porque se descubrió en el proceso que la información que ellos tenían la iban filtrando a determinados medios. Claro, los medios la publican, el medio recibe una información y si le parece relevante, pues la publica, ¿no? Nadie va a acusar a un medio de publicar lo que recoge, ¿no es cierto? Pero lo que sí se puede hacer es identificar a quien está jugando o está usando mal o está abusando de las reglas del proceso. Porque hoy en los nuevos procesos penales las partes tienen derecho a toda la información. Ya no existe el secretismo que había antes, en donde si tú tenías algún problema te citaban a declarar y tú no sabías qué documentos tenían contra ti. Claro. No, ahora tú tienes derecho desde el principio a saber no solamente de qué se te acusa, sino además cuáles son los elementos en los que se fundamenta esa acusación y cuál es la hipótesis que va a trabajar el investigador, en este caso la Fiscalía, para tratar de determinar si hubo o no delito. Ahora, el investigador, la Fiscalía, en esta primera etapa, no es un acusador, es un acopiador de información para, una vez acopiada la información, tomar una posición y defiende fundamentalmente la legalidad del proceso. O sea, no es un adversario del investigado, es un investigador imparcial hasta que más adelante de los procesos, en caso de encontrar algún elemento que considere que es certezo, recién toma una parte. Correcto. Entonces, pero lamentablemente la Procuraduría, abusando de tener acceso a esta información, la ha venido filtrando a determinados medios. Pero el clímax de este comportamiento se dio la semana pasada, cuando la Fiscalía emitió una disposición y la Procuraduría hizo una conferencia de prensa para difundir lo que había recibido. Y eso sí es ya abiertamente violatorio del debido proceso y del debido proceso, naturalmente, que asiste a todo investigado, porque el nuevo proceso penal tiene mucho de defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas. Yo siempre llevo mi Constitución y ahora lo leía en la mañana, el artículo número 1 es clarísimo, dice, es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo, ¿no? De la sociedad y del Estado. O sea, hay una necesidad siempre de respetar a la persona humana, ¿no? Y entonces las reglas del debido proceso hoy día obligan al investigador no solamente naturalmente a buscar los elementos, sino a que con su comportamiento no se afecte un principio fundamental de toda persona, que es el principio de la presunción de inocencia y el principio de la libertad. De manera que cualquier medida que pueda tomar un fiscal o un juez en medio de una investigación, alguna medida restrictiva de la libertad, que no es necesariamente encarcelar a alguien, puede ser impedir que salga del país, puede ser impedir que salga de su domicilio, puede ser obligarlo a que cada ciertos días vaya y rinda cuenta de sus actividades, o puede ser impedirle que tenga acceso a lugares de dudosa reputación, como se dice. Cualquier medida tiene que ser una medida debidamente fundamentada y estrictamente necesaria, porque estando en un proceso investigatorio se mantiene la presunción de inocencia y los derechos fundamentales. Ahora, volvamos al origen de esto. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza con... Yo soy abogado, sí, claro. Ejerzo mi profesión, vivo del ejercicio de mi profesión, y tengo además una especialidad en temas de derecho público, que es lo que he desarrollado no solamente como congresista durante 10 años, como ministro de Estado, sino también la especialidad que tomé cuando era estudiante universitario y cuando hice los estudios complementarios.
Y me toca la puerta de mi oficina una señora, la alcaldesa de Tocache, como lo han venido tocando varias personas vinculadas a espera un momento, que parece que tenemos un problema con tu cable. ¿Sí? Y de repente no está fallando, así que vamos a ver si podemos resolverlo. Podemos resolver este tema con un pequeño corte. Ahora puedes tener los mejores juegos en tu celular. Sí, los mejores juegos los puedes tener enviando Largada al 80-100. Envía Largada al 80-100 y descárgate los mejores juegos de autos y carreras. Enviando Largada al 80-100. Recuerda, los mejores juegos y aplicaciones para tu celular enviando Largada al 80-100. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dicen la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Oye, ¿y ese pito? Desde este y todos los domingos a la 1 de la tarde por Willax Televisión. Más criollos y más gourmets que nunca. Un programa en el cual vamos a conocer a esos cocineros anónimos que han ayudado a reivindicar lo que es la cocina peruana. Acompáñanos en este maravilloso viaje por las cocinas del Perú. Por Willax Televisión. Tu programa, tu cocina, tu historia. A partir de las 11, Willax pone la pelota al centro de la cancha. Estamos aquí donde el fútbol nos llama. Hay muchas maneras de describir este empate obtenido por la selección peruana. Y realmente el fastidio por un partido tan discreto de la selección peruana nos invade. Todas las noches el equipo de Chalaca te suelta las caletas y te pinta las jugadas. ¿Cómo será ese arquero que está salido 40 metros y le hace el pase y todavía malo? Está complicando mucho al momento de anotar. Antes goleaba. De lunes a viernes a las 11 de la noche de Chalaca TV. Fútbol para el que la conoce. Bueno, estamos de regreso con la entrevista a Aurelio Pastor y nos habíamos quedado en el origen. ¿Cuál es el origen de este? Bueno, te contaba, Osvaldo, que esta señora tocó la puerta de mi oficina, un día se presentó sin... La alcaldesa de Tocache. De Tocache. Se presentó además sin anunciarse previamente, pero bueno. ¿Ustedes se conocían? Yo la conocía, claro, porque... ¿Eran compañeras de partido? No. Esta señora, antes de ser alcaldesa, ha desarrollado el periodismo local, ¿no? O la comunicación local, para ser más precisos, que periodismo es una palabra mucho más grande, mucho mayor, ¿no? Entonces, ella, durante los 10 años en que yo he sido parlamentario por San Martín, como he recorrido permanentemente la región, tenía también contacto con los comunicadores locales, los conocía, iba a sus programas, me invitaban, en fin. Entonces, el conocimiento que yo tenía con respecto a ella, eso, haber estado en algunas entrevistas, en fin, con ella, y ella haberme acompañado eventualmente como parte de alguna comitiva cuando iba a visitar la zona de Tocache, que es de donde ella es. Entonces, luego ella fue elegida alcaldesa, cuando yo todavía era parlamentario. La última conversación que había tenido con ella había sido llamarla y felicitarla. Oye, te felicito, Karina, porque así le dicen allá, no se llama así, pero así le dicen allá. Ahora, ella ganó como independiente. Como un movimiento independiente, sí. Bueno, lo cierto es que esta señora toca la puerta de mi oficina, se presenta y me dice, doctor Pastor, vengo a pedirte que me apoyes porque tengo algunos problemas y necesito que tú me ayudes con la especialidad que manejas. Y entonces me cuenta cuáles eran los problemas. El problema principal que en ese momento ella tenía era que se estaba pidiendo su vacancia del cargo. Entonces yo le digo, ¿y cuál es el tema de tu vacancia? Y dice, bueno, yo he tenido un proceso penal en Tocache donde una persona me ha denunciado por delito de calumnia, de difamación, he sido sentenciada, esto se ha ido a la Corte Superior ha ratificado la sentencia y entonces el agraviado le ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones que me vaque porque tengo una sentencia confirmada.
pero al mismo tiempo yo he presentado un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que revisen la sentencia de la sala. Muy bien, yo voy tomando nota de todo lo que ella dice y le digo, mira, no es propiamente una causal de vacancia o una sentencia de esta naturaleza. Así que yo creo que no deberías preocuparte porque no te van a vacar. Este es un proceso que todavía está en trámite, el proceso penal me refiero. Me dice, sí, pero hay algunos precedentes de suspensión que me preocupan. Esa es otra cosa, es posible. Entonces digo, pero déjame revisar, voy a hacer algunas consultas, voy a conversar un poco sobre este tema y te voy a dar mi apreciación. Esa fue la primera reunión. Inclusive ella fue conmigo al Jurado Nacional de Elecciones para que yo me acerque, quería revisar un poco más del expediente y enterarme un poco más de las cosas, me acompañó y en el camino acordamos que yo iba a asumir su defensa. No hablamos de honorarios, solamente acordamos que yo iba a asumir su defensa, revisando las cosas. Eso fue la primera vez. Volvimos a reunirnos a los días y en esa oportunidad yo ya le doy mi apreciación. Y le digo, mira, he revisado y he revisado precedentes, he conversado un poco y temo decirte que vas a ser suspendida. O sea, yo no comparto ese criterio. Yo creo que faltando todavía resolver tu tema en la Corte Suprema, el jurado debería esperar a que la Corte Suprema emita su sentencia final. Pero el jurado tiene un criterio diferente y ese criterio no se va a cambiar porque ya existen varios precedentes al respecto y ellos no van a cambiar ese criterio. Por lo tanto, te aviso que tú vas a ser suspendida. No es que yo haya visto la resolución previamente, sino que ya el criterio te hace saber hacia dónde va la resolución del jurado. Para eso uno es un especialista en la materia y empieza a revisar los precedentes. Donde sí creo que debes ganar, le dije, es en la Corte Suprema. Porque tú has sido condenada por un delito a pesar de haber negado la autenticidad de tu voz en un audio que no ha tenido el peritaje. Y como no ha habido peritaje, la Corte Suprema debe fallar a tu favor, anulando la sentencia y ordenando que se haga el peritaje para poder recién emitir una sentencia válida. Y yo creo que eso va a pasar, le digo, porque el fiscal que tiene tu caso ya ha opinado en ese sentido en un caso anterior, que fue muy sonado, que fue de un periodista, Paul Garay, un periodista de la zona del Oriente. Digo, y la sala le dio la razón. Así que yo creo que ahí sí vas a ganar, pero creo que en el jurado te van a suspender. Entonces le digo, eso es lo que va a pasar. Entonces la señora me empezaba a hacer algunas preguntas que yo creía que eran parte pues de su desconocimiento de las cosas, ¿no? Me decía, oye, pero no hay alguna forma de evitar que esto... No hay alguna forma, esto va a salir. Hoy, mañana, dentro de 20 días, pero eso va a salir, no hay otra forma. Pero hay alguna otra forma en que esto se pueda arreglar. No hay. Entonces me dice, pero ¿por qué no se puede arreglar? Y ahí viene esa parte, ¿no? La conversación. Dice, si ellos son amigos tuyos, tú los conoces. Pero por supuesto que son mis amigos, los conozco a todos, le digo. Yo tengo muy buenos amigos ahí, pero el hecho de que sean mis amigos no significa que ellos no tengan su propio criterio. Me escuchan con atención, pero tienen su propio criterio. Y en este caso discrepamos, pero creo que no nos van a dar la razón. Ahora, frente a todo ese escenario, yo no en ningún momento me di cuenta, Osvaldo, que esta señora lo que estaba era tratando de tenderme una trampa. ¿Y por qué digo tenderme una trampa? Ahora te la voy a explicar también. ¿Pero por qué? Porque ella estaba grabando las cosas. No sé, pero ¿por qué? No es cierto. Ahora te voy a explicar una tesis que yo he desarrollado, que pudiera no ser la única tesis, pero es la que yo creo que ha pasado. Y que consiste en lo siguiente. Esta señora tiene muchos problemas en Tocache porque es una persona polémica, complicada. Y tiene pues a mucha gente que no la quiere y que la quiere sacar del cargo. Dentro del grupo de los que la quieren sacar del cargo hay una persona que es bastante cercana políticamente a mí. No propiamente en Tocache, sino en la zona de Uchiza, ¿correcto? Que está cerca, es un distrito de la provincia. Pero yo tengo gente políticamente cercana a mí en cientos en San Martín. En cada distrito tengo un coordinador. En cada centro poblado tengo un coordinador. Y comprenderás que yo no estoy al tanto de lo que están haciendo todos ellos, sobre todo después de haber dejado el cargo. Yo digo, como todos son políticos, en algo andarán. Estarán
peleando por la alcaldía de Legada, yo qué sé, en algo andarán, pero no sé exactamente en qué anden, ¿no es cierto? Lo que sí sé es que el momento en que necesite juntar a mis operadores, empiezo a llamarlos y los junto todo. Correcto. Resulta que uno de ellos estaba ahí metido en el grupo. Entonces, yo presumo que alguien le ha metido a la cabeza a esta señora, le ha dicho, mira, en ese grupo de los que te quieren vacar está este señor Pérez, que es el hombre de confianza de Pastor. Si él está acá, quiere decir que Pastor los está apoyando en Lima. Y si Pastor los está apoyando en Lima, después de haber tenido el cargo que ha tenido y las relaciones que pueda tener, te van a vacar. Entonces, me imagino que ella empezó a pensar cómo podía neutralizarme. Entonces se vino a Lima, tocó la puerta de mi oficina y empezó a grabar las conversaciones. Pero todas las conversaciones las grabó. De las tres, la segunda y la tercera. La primera no lo hizo. Pero eso explica, entre otras cosas, la manera como ella planteaba las preguntas. Porque siempre quería jalar hacia algo que no sea regular. Y yo siempre le respondía... Quería que tú respondieras afirmativamente. En algún momento dijo, oiga, en el límite de la legalidad esto se puede arreglar de alguna manera. Y yo le digo, oye, no se puede arreglar de alguna manera. Yo los conozco, son gente correcta. En el audio hay hasta 3 veces en que yo repito, esta es gente correcta. El hecho que sean amigos te sirve para que te escuchen, como escuchan a cualquiera. Ahora, lo que comunicaron es que tú le pedías una cifra. Claro, porque ahora, una vez que le planteo el problema en la segunda reunión y le digo, quedemos las cosas en claro, en el caso del jurado no hay posibilidad de que ganes. En el caso del proceso penal, yo creo que sí vas a ganar. ¿Correcto? Bueno, ese es el escenario. Si quieres que te apoye, eso es lo que yo te puedo ofrecer, no te puedo ofrecer más. O sea, no me pidas que te diga que vas a ganar en el jurado, pues no hay forma de que ganes en el jurado. Entonces me dice, bueno, acepta, dice. ¿Y en esas condiciones cuáles son tus honorarios? Bueno, estos son mis honorarios. Esta es la forma en que me pagarías, una parte ahora y una parte al éxito, para motivar el trabajo y el impulso. Como lo hace usualmente cualquier profesional, no solo los abogados, todos los profesionales tienen un honorario y un honorario de éxito. Así es, correcto. Entonces se acepta, no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Se acepta el honorario y entonces empiezo yo a trabajar, a hacer algunas gestiones propias de mi función como abogado. Pido algunas citas, me reúno con algún miembro del jurado, le explico, naturalmente, como yo presumía, salió al revés. Hice el esfuerzo de tratar de que, pero fíjate, pero piensen bien, pero ¿por qué esta es la posición del jurado? La posición del jurado, yo le decía al jurado o a los del jurado con quien pude haber conversado, porque no recuerdo exactamente con cuántos lo hice, le decía, me parece bien que el jurado suspenda a una autoridad cuando esta autoridad tiene una sentencia confirmada en los casos en que son 2 instancias, porque la mayoría de procesos penales tienen 2 instancias. Entonces, si tú recibes la información de una autoridad que ha sido condenada en primera instancia y que esa condena ha sido ratificada en segunda instancia y el proceso solo tiene 2 instancias, correcto. Pero yo les decía, pero en este tipo de procesos, que son procesos especiales, las instancias son 3. Entonces no pueden ustedes aplicar las mismas reglas porque todavía falta una última instancia. Entonces me decían, bueno, ese es el criterio que tú puedes tener, pero el jurado tiene un criterio distinto. Y tenemos una serie de resoluciones en ese otro sentido. Y la verdad que no vemos acá por qué motivo podríamos cambiar de criterio, porque eventualmente también las salas cambian de criterio y tienen que fundamentar el cambio de criterio, como lo hace el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, y en cualquier parte del mundo es posible cambiar de criterios, pero debidamente fundamentado. Entonces, no hay, bueno, esa fue la posición. Sucedió lo que tenía que suceder en el Poder Judicial, también. El fiscal opinó porque la sentencia debía ser anulada. Yo pedí una cita con la fiscalía, toqué la puerta, me anoté, entregué mi carnet de abogado, conversé con el fiscal, le expliqué el caso y le hice inclusive referencia a que él había tenido un caso similar antes y había opinado de tal manera. El fiscal opinó y finalmente la Corte Suprema anuló la sentencia y ella fue reincorporada al cargo después de haber sido suspendida al principio. Eso fue todo. O sea, se cumplió con el objetivo profesional y con el trabajo. Se cumplió dentro de la legalidad. Los resultados obtenidos
fueron resultados... Desde el punto de vista profesional fue un éxito. Fue un éxito, pero además las sentencias que salieron se ajustaron a derecho. A derecho, claro. No es que tú digas, no, mira, claro, no acá hay una manipulación. que diga, oye, porque cuando uno habla de tráfico de influencias uno puede pensar que está tratando de conseguir una sentencia que vaya contraria a la ley. Sí, correcto. Ahora, utilizando sus influencias. ¿Ella saca el audio luego de eso? Sale el audio. ¿Pero luego. por qué? Si ya estaba incorporada. El audio sale luego de que el jurado ya la reincorpora. Estaba en camino a su reincorporación, ya en trámite. Pero ella ya sabía. Ya sabía. Entonces, pero a lo mejor lo suelta antes, ¿no? ¿Pero y por qué? Por temor, yo qué sé. O sea, yo tengo ahí alguna duda. ¿Tú no has hablado con ella? No, ya que voy a hablar con ella. La señora sale a los medios. A vociferar contra ti. Pero por supuesto, vocifera permanentemente y yo hasta ahora no entiendo. El otro día conversando con un abogado me decía, oye, tú inclusive pudieras exigirle que te pague los honorarios. Sí, claro. Porque se cumplió, no pagó un sol. Un sol, no pagó y encima te agravió. Encima sacó esta denuncia totalmente increíble. Presentó unos audios. ¿Son prueba estos audios obtenidos legalmente? Bueno, hay quienes sostienen que cuando una persona graba su propia conversación, no hay delito, sino cuando grabas conversación ajena. Entonces, como ella es una de las personas que está ahí. Pero eso es bien discutible, ¿no? Porque igualmente una grabación de esa naturaleza violenta mis derechos. Otro, o sea, porque el otro no sabe que está grabando. Es más, eventualmente yo he recibido a algunos clientes en el estudio que cuando les voy a hacer una explicación me dicen, doctor, ¿cree que puedo grabar para después revisar esta grabación, escuchar en la oficina? Pero por supuesto, graba. Claro, pero con conocimiento mutuo. Así es, y graba con consentimiento además, porque además uno siempre va estableciendo una estrategia, ¿no es cierto? Si tú vienes y me consultas con un problema, yo empiezo a pensar cuál es el argumento que voy a usar y cuál va a ser el camino que voy a usar para tratar de solucionar. Una vez que sale este audio que he visto que lo publicaron y lo levantaron, que ha pasado en todos los últimos procesos electorales, dicho sea de paso, que hay un grupo de periodistas que obtienen audios y dicen que en nombre de la libertad de prensa pasan, repiten, además con un objetivo político, y lo repiten y lo machacan, y vienen los caricaturistas y insisten, qué sé yo, ¿no? De una manera malsana. ¿En qué momento empieza entonces ahora? Sabemos cómo comienza este calvario. Luego del calvario, ¿qué viene? ¿La denuncia fiscal? Bueno, como corresponde, ¿no? Porque si se levanta un escándalo de esta naturaleza, el fiscal actúa de oficio, sí, y es como tiene que ocurrir. Claro. Y entonces la Fiscalía ha abierto una investigación, ya ahora sí estamos entrando ya propiamente a la reserva del proceso, ¿correcto? Entonces yo me gustaría cuidarme de eso, porque tengo que cuidar la reserva. Sí, pero la Fiscalía hace su investigación en el plazo que le otorga esta primera parte, el nuevo código, que es la parte preliminar, ha culminado y ha pedido pasar a la segunda fase, pero nosotros consideramos básicamente que es porque no ha tenido el tiempo de completar todas las diligencias. Ahora, luego, pero inmediatamente de eso, el procurador... la acusación del procurador es que tú haces una separación de bienes justo después de la acusación. Entonces dice, este señor que está haciendo separación de bienes lo hace para evadir cualquier sanción, la reparación civil, y en segundo lugar pido que lo detengan. Que lo detengan porque eso obstruye la actividad política. Que lo detengan, o sea, a un exministro de Justicia. Bueno, que lo detengan porque además, si te detienen es porque eres un peligro inminente. Así es. Bueno, la detención de una persona en una etapa investigatoria está sujeta a determinadas condiciones, que era un poco lo que conversábamos al principio. El Código Procesal Penal, que es el nuevo código que hay en el Perú, está muy influido del tema constitucional. Entonces, considera que las detenciones, y en este caso la detención preventiva, tiene que ser excepcional y debidamente fundamentada y necesaria, considerando dos cosas. En primer lugar, la necesidad de cuidar el desarrollo normal de la investigación. Ese es el objetivo de la investigación. Cuidemos eso. Y en segundo lugar, de garantizarle al investigado el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a su libertad.
el magistrado tiene que compatibilizar ambas cosas, sin dejar de pensar o pensando el derecho que uno tiene a la libertad, que es la sagrada libertad de la persona, ver cómo se garantiza que el proceso investigatorio se lleve sin ningún tipo de interrupción o de intento de malograrlo, ¿correcto? Eso es así. A lo largo de todo este proceso investigatorio yo he concurrido a todas las diligencias a las que me han citado. Inclusive he concurrido a algunas a las que no he sido citado. No, además eres un hombre público. Bueno, así, y además yo soy una persona que tiene arraigo. ¿Qué significa tener arraigo? Que tengo un domicilio conocido, tengo un trabajo conocido, tengo una familia, mis hijos van a colegios conocidos. Es decir, estoy en un lugar debidamente identificado y ubicado. Pero además, porque el arraigo no es solo eso, además mi conducta frente al proceso ha sido una conducta de colaboración con el proceso. Entonces, esas dos cosas demuestran que no hay ningún ánimo ni ninguna posibilidad de que yo intente perturbar la acción probatoria del proceso. Ahora, ya la Fiscalía lo dijo. Cuando terminó la etapa preliminar y decidió pasar a la siguiente etapa, señala: nosotros, en consideración a lo que ha ocurrido hasta ahora, pensamos que no debería haber ninguna restricción para el señor mientras está siendo investigado. El juzgado, me informa mi abogado recién, que también consideró lo mismo como debe ser. Pero la Procuraduría solicita una detención preventiva. A priori, antes inclusive de hablar del tema de la separación de patrimonios, ya había anunciado que le iba a pedir al juez que se me detenga. Se da cuenta del error porque salen los especialistas y le dicen: oiga, usted no puede pedirle al juez, no se olvide que usted es parte civil y la parte civil no le puede pedir al juez. Entonces al día siguiente la Procuraduría se enmienda y dice: no, le vamos a pedir a la Fiscalía para que la Fiscalía le pida al juez. Bueno, hay quienes consideran que, siendo la Procuraduría la parte civil, ni siquiera tiene facultades para pedirle a la Fiscalía la detención del investigado, porque la Procuraduría lo único que tiene que cuidar es la reparación civil del Estado en caso, al final, se determine que el investigado es culpable, y eso, para eso se necesita una sentencia que pasa por un juez, por una sala superior y eventualmente que puede ser revisado por la Corte Suprema en vía de casación. Ojo, estamos hablando de un proceso larguísimo. Tendría además que haber una valoración del daño. Alguien podría decir: hoy, bueno, ¿y cuál podría ser la reparación que tendríamos que obligarle a pagar? Bueno, eso dependerá del criterio. Primero, de llegarse a ese extremo, dependerá del criterio del magistrado. ¿Hay precedentes? Sí, hay precedentes. En los casos de investigación que hubieron en estos juicios contra Montesinos, a muchos se les procesó por delito de tráfico de influencias. La reparación más alta a la que se obligó a una persona fue, en un caso, a Jacqueline Beltrán, por 40.000 soles. La más alta. En el caso de tráfico de influencias, en otros delitos han habido reparaciones mucho más altas. Correcto. Entonces, el precedente dice que lo extremadamente alto que podría dar, imagínate, sería 40.000 soles. Este señor pretende desde ahora hacer embargos por 200.000, pedir la detención, cosas que no proceden y que son exageradas. Además, no hay que olvidar que el embargo es subsidiario, porque para que te embarguen, primero el juez te tiene que ordenar que pagues una suma. Y si tú no pagas, recién puede pedir el embargo de tus bienes. Pero, ¿y qué pasa si te dicen: oiga, pague, y tú pagas? Se acabó el tema, no hay nada más que hacer. Ahora, se ha discutido este tema de la separación de patrimonios, pero yo he estado explicando permanentemente lo siguiente. Nosotros familiarmente hemos venido manejando básicamente 5 bienes. 2 vehículos, en estos 5 eran 2 vehículos y 3 inmuebles. De esos 3 inmuebles, uno fue adquirido antes del matrimonio, o sea, es un bien propio de mi esposa, no tiene nada que ver con la sociedad conyugal. El segundo fue adquirido el año 95, 6 años antes a que yo sea parlamentario, ¿correcto? Naturalmente, a través de un crédito bancario, como todo el mundo compra sus cosas. Y el tercero fue adquirido siendo ya parlamentario con un crédito por 25 años con un banco que todavía lo estoy pagando y lo voy a pagar hasta muy entrado en edades. Entonces, pero ningún bien tiene que ver con la investigación que se viene realizando. Yo pongo solamente un ejemplo, que no pretendo con esto hincar a nadie.
Si se pretende hoy investigar, por ejemplo, al expresidente Toledo por la adquisición de algunas propiedades, las propiedades sí tienen que ver con la investigación, ¿no es cierto? Porque precisamente la compra de las propiedades es la que ha evitado. Bueno, en el caso mío, ¿qué tienen que ver las propiedades con la materia de investigación? Absolutamente nada. Correcto. Entonces, lo que nosotros vemos es un afán, pues, de perseguir, de molestar, de atormentar, ¿no? De amenazar, que es la conducta de crear escándalo, ¿no? Y de crear un enorme escándalo. Nosotros nos hemos quejado hace 2 días ante la Fiscalía. La fiscal es una persona correcta, ha sacado una disposición la semana pasada y yo se lo he dicho personalmente, no la comparto, pero la respeto, porque es una disposición sacada por una autoridad de mi país y yo confío en las autoridades de mi país. No tenemos el mismo criterio, pero más allá de lo de la disposición, que no quisiera comentarlo porque es reservado, lo que sí hemos reclamado es por la conducta de la Procuraduría. Ahora, ¿quién controla al procurador? La ministra de Justicia. El procurador es no solo nombrado por la ministra, sino que depende de la ministra. Así es. Entonces, no resulta razonable creer que este señor pueda vociferar como lo hace sin que lo sepa su ministra. O sea, todos nos damos cuenta de lo que él hace y su ministra no se da cuenta. ¿Cuál es el nivel de coordinación que hay ahí? ¿Cuál es la indicación que recibe este señor? Por eso yo he dicho que esto no responde a un acto autónomo de él. Esto responde a algo mayor, a una indicación que viene de los niveles más altos del gobierno para tratar de generar escándalo, de generar este tipo de persecuciones, para tratar de enlodar lo que fue, desde nuestro punto de vista, en el caso mío y de otros, la gestión del gobierno que terminamos hace poco, para decir, estos son... Ahora, lo que pasa es que eso se ha unido al tema de los narcoindultos, ¿no? Sí, que es un tema... Que eso les ha hecho a ustedes muchísimo daño y han reconocido todos los del Partido Aprista que ha sido... Pero que se tiene que investigar, ¿no? Muy duro. O sea, claro, es un tema en una época. Yo fui ministro durante 8 meses, 8 de los 60 meses. Claro, estuvo el doctor... Estuvo Víctor García Toma y luego regresó al ministerio la doctora Rosario Fernández. Lo que nosotros hemos sostenido con respecto a ese tema es que todas las gracias otorgadas por el presidente Alan García se han ceñido estrictamente a la ley. No es verdad cuando algunos miembros de la comisión anuncian que algunas gracias fueron dadas irregularmente. No es verdad. Todas están ceñidas a ley. Forman parte de la prerrogativa del presidente de otorgar los indultos, las gracias presidenciales, y han sido revisadas compatibilizando que los delitos por los cuales fueron sentenciados los que obtuvieron las gracias sean delitos que pueden obtener las gracias. Pero ahí en medio había un pillo que iba cobrando por eso. Bueno, dice. Pero como soy abogado, tengo también que darle el derecho a la presunción de inocencia. Pero él también, ¿no de alguna forma, acepta tácitamente eso, ¿no? No el cobro. O sea, yo he escuchado a Facundo varias veces aceptando que ha podido ser un error haber incorporado a la comisión a personas que tenían antecedentes, pero que él no tenía conocimiento de esos antecedentes porque no lo pusieron en la declaración jurada. Hay los dichos de los tienen otros, que probarle. Hay los dichos de los otros que dicen él me pidió tanto. No, hubo un caso que se denunció, pero que se denunció ya en este gobierno, no en el gobierno anterior, en donde una persona supuestamente había denunciado a 2 miembros no de la comisión, porque la comisión son 5 personas, sino del personal de apoyo a la comisión, de haber intentado o de haberle cobrado 800 soles para tramitar su conmutación. Esa denuncia fue en su momento investigada por el Ministerio Público. La persona que supuestamente había dicho eso, luego dijo que no lo había dicho. Los testigos, algunos concurrieron, otros no, pero ninguno ratificó. Los acusados negaron, como es natural, todos los hechos. Y al final la Fiscalía terminó archivando porque no había ningún elemento contundente que pudiera hacer creer que esto efectivamente hubiera pasado. Nosotros no nos oponemos, ni jamás lo hemos hecho, a las investigaciones. Pero hay que hablar con elementos. O sea, si algún miembro de la comisión dice, ha habido irregularidades, no puede generalizar. Que diga, que es lo que nosotros le exigimos. Yo se lo exigí cuando fui a la comisión, porque también concurrí. Me dijo, ¿han habido irregularidades? Le dije, ¿en cuál? Lo primero que le pregunté al presidente de la comisión fue, quiero saber por qué estoy acá. Entonces me dijo, porque usted ha sido ministro de Justicia. ¿Y cuál es el tema?
si usted me cita a una comisión investigadora, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y de acuerdo a las sentencias de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional Peruano, usted me tiene que decir por qué me cita. Claro. Me tiene que decir. Y encima si no, sería la Inquisición. Y además en la citación dice, usted es investigado. Entonces yo digo, acá dice que soy investigado. Sí, quiero saber de qué se me investiga. O sea, bueno, se le investiga porque estamos investigando los indultos y yo soy ministro. Eso no es. Usted me tiene que decir por qué caso concreto me está investigando y qué elementos tiene para considerar que yo debo ser investigado por ese caso. Bueno, no sabía. El tipo está hablando en términos generales, no solamente sobre un caso. Nunca me respondió esa pregunta. Jamás me la respondió, como no se la respondieron absolutamente a nadie. Si nos abstraemos de estos procesos, de estos hechos, y vamos al tema de la apreciación. Mauricio Mulder ha dicho, su apreciación es que el procurador es un sicario del gobierno. ¿Usted comparte esa opinión? Totalmente. 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 Por supuesto que la comparto. Y además el comportamiento que él tiene no es el comportamiento propio de un procurador. La Procuraduría es una institución muy importante. Yo he sido ministro de Justicia, yo sé lo que significa una Procuraduría y sé que estos encargos tienen que dárselo a gente que tenga no solamente la capacidad profesional de llevar el cargo, sino además el temperamento, la ecuanimidad para poder llevar un cargo de esta naturaleza. Lamentablemente el procurador no tiene ni lo uno ni lo otro, porque no es una persona que se comporte ecuánimamente, razonablemente, no lo es. Y segundo, tampoco tiene el conocimiento jurídico para ser procurador. Ustedes se habrán dado cuenta, y yo sigo invitando a la gente a que haga este ejercicio. Ustedes lo ven al procurador en la televisión, lo escuchan en las radios dando entrevistas, lo ven en las primeras planas de los periódicos, lo ven acusando, arranchando, haciendo embargos, amenazando. ¿Alguna vez lo han visto en un tribunal? Nunca. Porque nunca va. En la investigación que se me hace a mí jamás se presentó. Nunca asiste a ninguna diligencia, porque él desconoce totalmente el proceso penal. No es un abogado calificado para el cargo. Por eso envía a otros abogados. Que sí conocen. ¿Ustedes han visto el currículum de Arbizu? Es un currículum básico, ¿no? ¿Qué es? Inclusive en algún momento señaló, bueno, estudió en la Universidad Católica, que es una buena universidad, sí. ¿Y luego? Pero no tiene la especialidad penal. Ah, no es abogado penalista. No es, y después mencionó un posgrado que después se descubrió que no era verdadero y él tuvo que reconocer y decir que fue un error, que alguien puso algo que no debió poner, una cosa así. Y en el Congreso ha sido asesor en temas parlamentarios. Fue asesor del señor Otárola durante 5 años en temas parlamentarios. Nadie lo conoce como un especialista en materia penal. Ahora, ¿es una buena práctica que un partido político ponga como procurador a una persona militante? No me parece. Partido? Y menos cuando tiene la intención de comportarse como este señor se está comportando. Se ha demostrado, efectivamente, hace 2 días ha empezado a circular la cédula de inscripción de militancia de este señor Arbizu al Partido Nacionalista. Los antecedentes, además, su comportamiento como asesor. Ayer me contaba un ex parlamentario que había tenido la oportunidad de compartir con este señor el trabajo de una comisión investigadora del Congreso a la cual pertenecía uno de los congresistas, ¿no? Entonces, este señor había elaborado parte de las conclusiones y había decidido acusar a algunos de los que habían sido ministros. Entonces el congresista, este ex congresista me comentaba y yo lo emplacé. Le dije, ¿por qué vas a meter? ¿Qué elementos tienes acá para intentar acusar a este ex ministro? Y la respuesta fue, es que si no lo acusamos, los medios nos van a crucificar a nosotros. Por favor. Ahora, finalmente, ¿qué espera usted? Mercedes Cabanillas me dijo acá que ustedes iban a responder, el Partido Aprista iba a responder golpe por golpe. Ustedes, le pregunté a Jorge del Castillo, ustedes con casi 90 años de experiencia política, se están metiendo pues con unos, en términos históricos, con un partido de calichines. ¿No tienen ustedes ponerse por encima de esta contienda, es decir, desbaratar todo esto con tanta experiencia histórica y política? Es decir, sí. Porque acá hay una estrategia de desgaste. Ustedes entran a una etapa de desgaste, sí, o de fortalecimiento aprovechando la situación, depende de cómo se quiera ver. Es verdad, pero hay que tener, sí, cuidado con estos calichines, ¿no? Porque de todas maneras los calichines tienen pues
toda una orientación que viene desde otros lugares. Yo sigo compartiendo la tesis de que este es un gobierno chavista, absolutamente chavista. Que se haya tenido que disfrazar a través de la hoja de ruta para ganar votos no le quita lo que son intrínsecamente, porque son chavistas, corporativistas. Ellos primero tienen una pretensión de mantenerse en el cargo mucho más allá del periodo presidencial. No he visto hasta hoy día, como nadie lo ha visto, un chavista que se vaya por las buenas. Al único que lo sacaron el Parlamento paraguayo fue a Lugo. Si no, y lo sacaron legalmente. Y lo sacaron legalmente. Después, el caso argentino, el caso boliviano, el caso ecuatoriano, el caso nicaragüense, el caso venezolano. Ninguno se va. Ahora buscarán una fórmula para quedarse un periodo más y después inventarán otra. En fin, siempre tienen argumentos para ir cambiando las reglas de juego o reinterpretándolas para quedarse. Y además, en el momento en que se quedan, van destruyendo la economía, el aparato productivo. Escuchaba esta mañana una entrevista a una importantísima diputada venezolana, la señora Machado, ¿no?, que está acá en el Perú, y cómo nos contaba cómo está destruido el aparato productivo venezolano. O sea, el Estado va copando toda la parte productiva para construir una política populista de dependencia. La gente empieza a depender muchísimo del Estado y a dejar de tener ellos la posibilidad de... Entonces, tenemos que evitar eso y frente a eso sí vamos a responder. Y cuando hay acusaciones, Osvaldo, tenemos que salir a responder porque somos gente pública, somos políticos, no podemos quedarnos callados. Respetamos las instituciones, pero en la política hay que comunicar también. Muy bien. Estuvo Aurelio Pastor en esta larga entrevista, dando su punto de vista. Vamos a una pausa y volvemos.